Ya nosotros el domingo pasado vimos Proverbios 1 y vimos ya ahora el joven caminando en sabiduría. ¿Para qué fueron escritos los proverbios? Bueno, el día de hoy los jóvenes van a seguir caminando en sabiduría. Y el tema que vamos a ver hoy día es caminando en el consejo o rechazando el consejo. Y antes de empezar con el sermón, quiero leer una porción de las Escrituras que está en relación con lo que todo hombre y toda persona vive en esta vida. Generalmente nosotros estamos siempre viendo a nuestros tíos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque ellos han dejado ciertas huellas, algunas buenas huellas y otras malas huellas. Pero cuando uno ve una mala huella, uno no quiere andar por ahí. Cuando uno ve una buena huella, uno quiere seguir esas pisadas. El apóstol Pablo, recordando esas huellas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, él dice lo siguiente: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él está hablando aquí y recordando la vida del pueblo de Dios, los israelitas, del tiempo de la esclavitud a la liberación y luego en el desierto. Y él está viendo y recordando cómo se condujeron ellos, la manera como obraron ellos. Y dice luego: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y eso me impactó mucho a mí. Dice que estas cosas sucedieron, como dice la Biblia, como ejemplo para nosotros. Hay familiares que son un buen ejemplo para nosotros. Hay familiares que no son tan buenos ejemplos para nosotros. Luego dice el versículo 7: no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. No provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Él está marcando el paso para esta generación que ahora está después de Cristo. Y dice el versículo 11 de 1 Corintios 10: estas cosas les sucedieron como ejemplo, otra vez, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Cuando nosotros vemos a nuestros antepasados, sea el pueblo de Israel o a un familiar, mira cómo se han conducido. Y no imitemos lo malo, hagamos lo bueno. El día de hoy, como les dije, el tema titulado es Caminando en consejo o rechazando el consejo. Y les voy a rogar que vayan a sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros,
y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. Este texto habla de algo que ocurrió en la nación de Israel. Israel hasta este entonces había tenido 3 reyes. Había tenido a Saúl, había tenido a David y había tenido a Salomón. Salomón llegó a ser el último rey que gobernó a toda la nación, a las 12 tribus de Israel. Después de él, el reino se dividió. Nos preguntamos por qué se dividió. Mira, la historia ocurre más o menos así. Salomón, el hijo del rey David, había muerto. Salomón, el hombre más sabio del planeta en aquel entonces, admirado por otros reyes, por príncipes, por su propio pueblo, murió. Y dentro de su harén que tenía, solamente la Biblia describe a 3 hijos que él tuvo: 2 mujeres y un varón. El varón, hijo de él, se llamaba Roboam. El rey muere y lo sucede en el trono su hijo Roboam. Por lo tanto, Salomón hasta ese momento había gobernado a las 12 tribus de Israel. Así que de un momento a otro, Roboam pasó de ser hijo del rey a ser rey. ¡Qué cambio! De un momento a otro, pasó de ser hijo del rey a ser el rey. Cuando él empezó a gobernar, él tenía 41 años de edad. Y yo creo que este es un cambio brusco que él tuvo en su vida. El hecho de gobernar una nación difícil. El hecho de tomar decisiones, el hecho de servir a otros, el hecho de tratar asuntos políticos, asuntos religiosos, asuntos administrativos, de manejar la economía. Era realmente una tarea difícil a la que estaba enfrentado Roboam. Pero oigan, hijos, Primera de Reyes 12:1 dice lo siguiente: entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Ahí está. Él iba a ser rey. Qué tarea tan complicada que él tenía. En la vida encontramos muchas situaciones que nos hacen tambalear, que son un desafío para nosotros. Así que esto me lleva a mi segundo punto, que son los desafíos de la vida, que está del 2 al 5. Y en este versículo 2 aparece esta figura conocida como Jeroboam. Jeroboam es descrito en la Biblia como un personaje valiente, un guerrero de Salomón, el padre de Roboam. Este era un guerrero de valor. Y a este hombre Dios le había hablado por un profeta, el profeta Ahías. Este hombre había sido fiel servidor de Salomón, el padre de Roboam. Pero este hombre tiene un desacuerdo con el rey Salomón, porque en la fidelidad que tenía este hombre para con David, él construye una fortaleza y obstruye la ciudad de David. Y eso no le gustó a Jeroboam. Y él termina huyendo a Egipto porque Salomón lo iba a matar. Era el rey. Lo iba a matar. Así que Jeroboam huye a Egipto. Ahora Roboam, el hijo de Salomón, se ha posesionado como rey. Entonces Jeroboam retorna de Egipto a Israel y el palacio del rey estaba en Jerusalén. ¿Qué desafíos debía encarar Roboam? ¿Qué cosas tenía que encarar?
Leamos Primera de Reyes 12, del 2 al 5. Dice la Biblia: y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, enviaron a llamarle. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. Parece que en los últimos tiempos la Biblia describe que Salomón se apartó del Señor, haciendo cosas que Dios no había ordenado, y Dios no estaba agradado con Salomón. Y tal vez parece que fue algo duro en la manera de gobernar. Lo cierto es que tenía al pueblo descontento. Cuando llega el hijo a gobernar, Roboam, la gente está pensando: ¿y qué clase de rey ahora tenemos? ¿Vamos a seguir con la misma política? ¿Con la misma economía? ¿Cómo vamos a ser tratados? La gente tenía estos pensamientos. Pero este hombre, Roboam, empezó bien. Porque cuando se le pone la disyuntiva y se le dice: mira, tu papá fue un brazo duro, un yugo fuerte sobre nosotros, aligera la carga sobre nosotros, no nos trates así. Empezó bien en el sentido de que él no dio una respuesta inmediata. A veces los jóvenes se comprometen a hacer algo y dicen: sí puedo, y no están midiendo el tiempo de estudio, el tiempo de lectura de la Biblia, el tiempo de ir a la iglesia, el tiempo de hacer una tarea, el tiempo. No miden esas cosas. Y a veces nos comprometemos y después quedamos mal. Roboam le dice: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. Él no dio una respuesta inmediata. No se apresuró a responder. Muchas veces respondemos sin considerar nuestras ocupaciones o nuestras prioridades. Y a veces quedamos mal porque no podemos cumplir con todas las cosas, ni a todos les podemos cumplir. Ahora, Jeroboam, es importante que sepamos que este hombre, que había sido un guerrero de David, de Salomón, era un hombre apreciado, era un líder. Y había gente que lo apoyaba. Y entonces eso me lleva a mi tercer punto, a los consejos en la vida, que está del 6 al 15. Dice la Escritura que Roboam hace todo lo que una persona sensata haría en situaciones como estas. ¿Y qué fue lo que hizo? Pidió consejo. Eso es lo que hace una persona sensata. Si tú vas a tomar una carrera en la universidad y estás inseguro, pide consejo. Habla con tus padres. Habla con una persona que te pueda orientar, que te pueda ayudar. Habla con tu pastor. Pero habla con alguien que tenga experiencia. Así que Roboam decidió pedir consejo, porque el enfrentarse al reinado era de verdad algo nuevo para él. Él desconocía cómo funcionaba el reinado, el sistema de gobierno. Él desconocía esa relación que debería de haber entre rey y pueblo. Él desconocía ese asunto de las batallas. Era algo nuevo para él. Jóvenes, nunca tomes decisiones apuradas. ¿Me oyeron? Los jóvenes. Parece que uno no más me ha oído. ¿Me oyeron los jóvenes? Dios mío. Y yo sé que me oyeron. Así que Roboam decide pedir consejo, y él le pide consejo a los ancianos
a gente de experiencia que había estado en el gobierno de su papá, en el gobierno de Salomón, que eran funcionarios del rey, que conocían cómo se debe actuar, que conocían toda la temática, que conocían los protocolos, que conocían de seguridad. Él hace bien y va y pide consejo a los que tenían experiencia. Qué bueno cuando un joven pide consejos. Por lo general aquí en la iglesia, la consejería que doy siempre es con los adultos. Siempre asuntos matrimoniales por lo general, situaciones de crianza de los hijos, y está bien eso. Y yo me pregunto, ¿y los jóvenes? Si han habido 2 o 3, pero la mayoría no lo hace. Veamos lo que dice el versículo 6 y 7 de Primera de Reyes 12. Dice: el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. ¡Qué buen consejo! Parece ser que aún los mismos servidores de Salomón conocían el entorno de lo que se vivía. Y cuando viene Jeroboam con esta petición y con un respaldo del pueblo: mira, quítanos ese yugo pesado de tu papá. Y estos hombres ancianos con experiencia le dicen: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. En otras palabras, trátalos bien. Eso quieren oír ellos. Trátalos bien. ¡Qué buen consejo! ¡Qué consejo más sabio! Probablemente estos ancianos estaban viendo la unidad de las tribus, la unidad de la nación. Estaban viendo también los problemas y dijeron: esto es lo que hay que hacer. Roboam estaba frente a una situación que él no la conocía muy bien, no la manejaba bien. Y ocurre que tristemente este joven rey rechaza el consejo de los ancianos. Pero él tenía un plan B. Y ese plan B era un plan catastrófico. Dice el versículo número 8 de Primera de Reyes 12: pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. ¡Qué triste! Y digo que es triste no porque no hay jóvenes que puedan dar un buen consejo, sino porque el consejo que le habían dado era bueno. Abandonó el consejo de los ancianos, de gente de experiencia, de gente que conocía cómo encarar una situación, y decide buscar consejo en sus amigos que habían crecido con él y que eran jóvenes. Pidió consejos a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Él buscó a sus panas, buscó a sus iguales, a sus amigos, gente sin experiencia del gobierno real, gente sin experiencia en saber cómo funciona la monarquía. Yo creo que no debemos rechazar el consejo de los jóvenes. Como dije, hay jóvenes brillantes, temerosos de Dios, quienes pueden ayudar, quienes pueden aconsejar en cualquier ministerio. Sin embargo, estos jóvenes, cargados de todas sus hormonas bien elevadísimas, dan un consejo malo.
Y dice la Biblia, versículos 9 al 11 de Primera de Reyes 12, y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Y este es el consejo: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Ese es el consejo que reciben Roboam de los jóvenes. Un consejo malo. Ese es realmente un mal consejo. Pero como yo dije, hay jóvenes que pueden dar buenos consejos. Uno de esos buenos consejos es, por ejemplo, Daniel. Daniel con sus amigos jóvenes cautivos en Babilonia. Cuando él se acerca al rey, le dice en el capítulo 4, versículo 27, por tanto, rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Qué buen consejo para un rey, sin temor a los hombres, de decir las cosas tal y cual como son. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Eso es como cuando Juan le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, deja ese pecado. Era un buen consejo. No a todos les gustan los buenos consejos, y no a todos les gusta seguir el buen consejo. Pero al joven sensato y prudente, al joven cristiano, él oye el buen consejo y decide caminar por ese buen consejo. Por eso, jóvenes, oye el consejo de papi y mami. Que cuando papi y mami te hablan, es por tu bien, no es por tu mal. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Oye, hijo, cuando tu padre te habla, cuando tu madre te habla, cuando dice no vayas, no vayas. Cuando te dice no te conviene esa persona, no te conviene esa persona. Cuando te dice cuidado con esa amistad, ten cuidado. Ellos están viendo cosas que tú no ves, porque tienen más años de vida que ti, tienen más experiencia. Así eran estos ancianos. Tenían experiencia. Así que Roboam rechazó un consejo bueno, aceptó el consejo malo y caminó en el mal consejo. El resultado de nuestra vida es muchas veces, aunque no siempre, consecuencia de nuestras acciones. No siempre. A veces Dios permite que vengan a nuestra vida situaciones adversas sin haberlas provocado o causado. Ese es el plan de Dios. Dios a veces obra así para tratar con nuestro carácter. Algo quiere enseñarnos. Veamos lo que dice el versículo 12 al 15. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo, y ahora regresa al tercer día, a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: volved a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Tal y cual el consejo de los jóvenes que le habían dado. A mí me encanta lo que dice el versículo 15. Dice el versículo 15: el rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat.
Querido hermano y amigo, lo que había sucedido aquí era parte del Señor, es decir, que Dios lo había permitido. Eso era parte del plan de Dios. Pero Dios toma a veces al impío para cumplir sus propósitos. Como he dicho, no a veces, siempre. Su propósito se va a cumplir. El pueblo debía aprender. Pero en este caso, el pueblo iba a aprender a las malas. Pero iba a aprender. Las consecuencias de nuestras malas acciones o de no seguir un buen consejo no siempre son condenables, pero muchas veces es parte del plan soberano del Señor para tratar con cada uno de nosotros. A veces hay situaciones que ocurren o llegan a nuestra vida que no entendemos, que no las hemos buscado. Bueno, dale gracias al Señor que Él está tratando contigo. Porque tú sabes, en nuestra carne queremos zafarnos de toda prueba, de toda dificultad, de toda lucha. Pero Dios permite esas cosas. Él es como que está tomando el diamante en bruto de la mina y empieza a cincelar y a quitar el lodo, el fango, el cobre, el óxido, hasta que queda el diamante puro. Dios trata así con nosotros. Es un proceso. En la santificación es un proceso. ¿Recuerdas a José, vendido por sus hermanos? ¿Y qué hizo? Dice la Biblia que me encanta. Todo lo que él hacía, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Estaba frente al rey, a Faraón, Dios estaba con él. Y viene un tiempo de hambruna. José interpreta el sueño de Faraón y dice, mira, estas 7 vacas flacas representan esto, las gordas esto, hagamos esto. Entonces la hambruna afecta a su familia. Y dice el versículo 7 y 8 de Génesis 45, cuando ya está frente a sus hermanos, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Este hombre entendió que lo que había ocurrido en su vida no fue a causa de que sus hermanos lo vendieron. Era parte del plan soberano del Señor para bendecir a toda la nación y a su familia. Así ora Dios. Así ora nuestro Dios sabio. Solamente el consejo divino viene de parte del Señor. Nosotros los hombres lo que podemos dar es el consejo de la palabra de Dios. Si tú eres un buen lector de las Escrituras, si tú escudriñas la Biblia cada día, de manera regular te alimentas con ella, tu alma va a florecer si tú y yo obedecemos la palabra. Pero solamente el consejo divino viene de Él. Cuando tú pides una consejería, esa consejería debe estar basada en la palabra del Señor. Si tú vienes a mí, yo ahora tengo varias personas que estoy en consejería, casos difíciles, y el primer día lo siento y les digo, mira, tú no vas a recibir aquí una radioterapia ni una quimioterapia, sino que vas a recibir el consejo de la palabra del Señor. Dice Jeremías 32, 19, grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Ese es el consejo de Dios. Grande en consejo y poderoso en obras. Esto me lleva a mi penúltimo punto, las consecuencias tristes en la vida.
cuando tomamos o seguimos malos consejos. La consecuencia fue que por este hombre, este rey Roboam, haber escuchado y seguido el consejo de sus amigos, que era un mal consejo, la consecuencia fue que el reino se divorció, el reino se dividió. 10 tribus se fueron con Jeroboam y solamente 2 quedaron con Roboam. Solo 2, Judá y Benjamín. Dice el versículo 16: cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A sus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Lo que significa que le dio las espaldas al rey. Qué triste. Cuando los jóvenes siguen un mal consejo y tú sigues ese mal consejo, no te va a ir bien. Oye el consejo de tu padre. No desprecies la enseñanza de tu madre. Van a hacer un collar a tu cuello, una guirnalda a tu cabeza. Van a ser un adorno para ti. Como yo dije la vez pasada, a un muchacho desobediente solamente tienes que verlo. Nada más. Solo tienes que verlo. Qué triste lo que pasó con la nación. Déjame traer un par de aplicaciones a esta enseñanza. Para los hijos, no importa cuántas canas veas en el cabello de tus padres, o tal vez no tenga cabello, pero como quiera que sea, no desprecies el consejo ni de tu papá ni de tu mamá. Hijos, varones, mujeres, señoritas. ¿Tú sabes por qué? Porque como vimos la semana pasada, es Dios mismo que te puso a ellos como padres. No importa cuán torcidos sean ellos. Tal vez ni conozcan al Señor. Tal vez sean limitados en muchas cosas. Pero es tu padre y es tu madre. Hónralos obedeciéndolos. Tal vez no en todo tengan razón, pero escúchalos. Conversa con ellos. Dialoga con ellos. Ahora, yo entiendo que hay padres que a veces son casi inaccesibles. Porque el padre no dedica un tiempo para estar con sus hijos. Ayer fui exhortado por una de mis hijas. Dice: papi, te voy a grabar el sermón cuando hables porque no nos está dando mucho tiempo últimamente. ¿Y qué estoy haciendo? Solamente pasas estudiando. Bueno, después me quedé meditando en aquellas cosas. Pero padres, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. ¿Sabes que a veces ellos necesitan solamente un abrazo? Tal vez que le cojas la mano. Sal a comer con él. Ve a tomarte un café. O haz muchines con él y enséñale a hacer muchines o empanadas. Invierte tiempo con ellos. Invierte tiempo. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Fue Dios quien nos los puso allí. Dice el Salmo 81, 11 al 16.
Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Muchas veces perdemos las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros por dejar el consejo del Señor de lado. Dice el Salmo 106, las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Hijos, no juegues con Dios, ni abuses de la autoridad de tus padres. No te burles de Dios, ni de su palabra. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte y llevarte a puerto seguro. Pero oye el consejo de Dios. Oye el consejo de tus padres. Obedece al Señor.